Descubierto, la extraordinaria empleada salva a gemelos en peligro y revela un legado inesperado. El día empezó como cualquier otro en el consultorio médico. Sofía, enfermera y madre soltera, atendía a sus pequeños pacientes con una sonrisa llena de amor, pero esa mañana, una llamada aterradora cambió todo. Dos gemelos, apenas conocidos por ella, estaban atrapados en una casa en llamas. Su corazón se detuvo un segundo. Recordó a los niños que solían esperar en su sala, jugando y riendo. Esa risa, ahora transformada en gritos de desesperación, la impulsó a actuar. Sin pensarlo, dejó su uniforme aún intacto y corrió hacia el lugar del accidente, sintiendo el caos y el humo que abrazaban la vecindad. Al llegar, la escena era aterradora. La casa, devorada por las llamas, parecía un monstruo sacando su lengua de fuego, devorando cualquier esperanza. Los gritos de los vecinos se mezclaban con el sonido de las sirenas, creando una sinfonía de desesperación. Sofía sintió como si el aire se volviera denso, como si fuera un mártir en una misión. Sin una segunda duda, se adentró valientemente en el umbral del peligro, buscando la vida en medio de tanta muerte. A cada paso, la angustia crecía, porque sabía que los niños contaban con ella. Los minutos se hicieron eternos. Recordaba las lecciones de su madre sobre ayudar a los demás, sobre enfrentar los miedos con la fe como aliada. Allí, en medio del fuego y el humo, gritó con determinación: «Estoy aquí. Sigan mi voz». Encontró a los gemelos en su habitación, asustados y temblorosos. La imagen de sus propios ojos, los de su hijo, llenó su mente. Se aventuró a ellos, su instinto maternal superando el miedo. Con manos temblorosas, arrastró a los niños, sintiendo sus corazones latiendo desbocados. Pero el rescate, aunque triunfante, trajo consigo un descubrimiento inesperado. Un antiguo documento se filtró entre las cenizas de la casa. Cuando lo desenterró, sintió su piel erizarse. Una escritura antigua que la conectaba con un legado familiar que jamás imaginó. Propiedades que pertenecieron a sus antepasados, una oportunidad para salir de la pobreza que siempre le había cerrado puertas. La posibilidad de una vida diferente, de un futuro más brillante para su hijo, comenzó a dibujarse en su mente, pero también lo hizo el peso de la responsabilidad, del pasado humilde que había cargado por años. Y ahí, entre el fuego y la revelación, Sofía se sintió abrumada. ¿Debería dejarse llevar por la promesa de riquezas? ¿O seguir el camino de humildad que su madre le enseñó con tanto esfuerzo? Imaginar a su hijo creciendo en un entorno diferente la llenaba de esperanza, pero el legado de su familia y la lucha por mantenerse fiel a su esencia la apretaban como un nudo en el estómago. La angustia de la decisión crecía en su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de este torbellino emocional, el abuelo de los gemelos, un viudo con sabiduría en sus ojos, se convirtió en su apoyo. Durante las desahogadas charlas en su jardín, él compartía historias sobre la importancia de las raíces, de ser fiel a uno mismo. Esa conexión le daba fuerza, pero también retrocedía ante la idea de traicionar su historia por un futuro incierto. La tensión se acumulaba dentro de Sofía. Miradas de desdén de quienes alguna vez la subestimaron la perseguían. Cada reflexión la dejó con el alma desgarrada, cuestionando su valía. Los recuerdos de su madre resonaron en su mente: debería luchar por una vida mejor, o el legado de su pobreza era su verdadero tesoro. La angustia y la esperanza en su corazón vibraban en un conflicto insostenible. En un momento, la decisión pareció solo un susurro en el viento, mientras el futuro de Sofía pendía de un hilo, dejando a todos preguntándose si elegiría el brillo del oro o la calidez de sus raíces.
Sofía se encontraba en su casa, sentada en la mesa de la cocina, paralizada por la incertidumbre mientras el documento enmarcado por el humo y las cenizas reposaba frente a ella. Cada palabra en aquel antiguo papel representaba una historia, una vida que jamás había vivido, y la posibilidad aterradora de un futuro en el que podía elegir algo diferente. Los ecos de los gemelos rescatados y el orgullo desgarrador de su propio sacrificio la envolvían como un manto de amor y responsabilidad. ¿Qué era más valioso, el legado de humildad que siempre la había definido o la oportunidad de un nuevo comienzo? Con cada mirada al documento, el peso de la herencia parecía crecer. No sería solo una cuestión de sí misma, su hijo, pequeño y vulnerable, estaba en juego. La idea de ofrecerle un camino más fácil empezaba a tomar forma en su mente, pero las voces de advertencia de su madre resonaban. La riqueza puede envenenar el alma, le juró una y otra vez. Sofía sentía que esos antiguos valores entraban en conflicto con la angustiante necesidad de superación. Decidida a clarificar su camino, buscó momentos de tranquilidad en su rutina diaria. Caminaba por el barrio, adentrándose en sus pensamientos mientras los niños reían alrededor, sintió que, de alguna manera, esos sonidos eran su ancla. Aquellas risas le recordaban tomar decisiones que tuvieran su esencia, independientemente de los miedos que la asediaban. Comenzó a visualizar lo que realmente quería construir, no solo para su hijo, sino para sí misma. Las charlas con el abuelo de los gemelos se volvieron un refugio constante. Sus historias de lucha y fortaleza la inspiraban a conectar su pasado con su futuro. Con el tiempo, Sofía se sintió más capaz de encontrar un equilibrio entre sus raíces y sus aspiraciones. Comenzó a anotar en un diario todos sus pensamientos, cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. Sin embargo, las noches a menudo le traían insomnio. Los recuerdos de su infancia, de sus luchas y sacrificios, volvieron con fuerza. Una noche, mientras contemplaba el reflejo de la luna en el agua de su patio, se preguntó si su lucha había valido la pena. Sentía que cada esfuerzo había sido compensado por la resiliencia que había cultivado. Simultáneamente, el desafío del legado familiar le pesaba en el pecho. Un nuevo día despertó con un impulso renovado. Despertó una pasión por la vida que había olvidado en su lucha por sobrevivir. Sofía decidió que, en lugar de rechazar la herencia, podía encontrar una forma de utilizarla sin perder su esencia. Comenzó a investigar sobre las propiedades que le pertenecían y en el camino descubrió la historia oculta de su familia. Se trataba de la lucha por salir adelante, de empoderarse a sí misma a través de la adversidad. Cada hallazgo sobre sus ancestros la llenaba de orgullo. Sin embargo, también la confrontaba con un dilema: aprovechar el potencial de ese legado significaba salir al mundo, dejar atrás al pasado que tanto valoraba, algo que evidentemente no quería. Sin embargo, la posibilidad de transformar su realidad y la de su hijo era cada vez más tentadora. Un día, mientras rebuscaba en viejas cajas, encontró fotos desgastadas por el tiempo. Una de ellas presentaba una casa, el antiguo hogar de su familia. En su corazón, una chispa de determinación se encendió. Y fue en ese momento que se decidió: debía hablar con el abuelo de los gemelos, debía pedirle más detalles sobre la familia. Era el primer paso hacia lo que podía convertirse en su nueva vida. Sin embargo, a medida que se acercaba a esa conversación, una sombra oscura se cernía sobre sus pensamientos. ¿Qué pasaría si, al hablar, desenterraba secretos que no estaba lista para enfrentar? La ansiedad la invadió. El momento de la verdad se acercaba, su vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible. Sofía sabía que no había vuelta atrás. El destino le planteaba la oportunidad de ser algo más, pero con ello venía el riesgo de perder lo que más amaba. ¿Podrá enfrentarlos? ¿Secretos que se esconden en su historia familiar o caerá presa del miedo? La tarde llegó con una luz tenue que atravesaba las ventanas de la cocina, creando un ambiente casi mágico. Sofía se encontraba de pie frente a la mesa, el antiguo documento aún latente en su mente. Su corazón latía con fuerza, retumbando como una campana marcando la hora de su destino. Hablar con el abuelo de los gemelos no era simplemente un paso, era una inmersión en el desconocido océano de su historia familiar, un viaje hacia lo que siempre había sido, pero que nunca había tenido la oportunidad de explorar en profundidad.
Llevaba semanas preparándose. A pesar de sus avances en la aceptación del legado, había algo que la mantenía despierta por las noches, el miedo a lo que pudiera descubrir. Habría de buscar respuestas en lugar de permanecer en sus confusos pensamientos. Esto la empujó a visitar a don Alberto, el abuelo, quien parecía ser la llave para abrir las puertas de su herencia. Tenía que encontrar el valor necesario para no solo hacer preguntas, sino también escuchar. Cuando llegó a su casa, el aroma a café recién hecho llenó el ambiente. Don Alberto la recibió con una sonrisa cálida, pero su mirada delataba una profunda sabiduría, como si supiera que su conversación iría más allá de las trivialidades. Sofía se sentó frente a él y, antes de que pudiera formular una pregunta, el anciano comenzó a hablar. Las raíces de donde venimos son fuertes, Sofía. Tienen el poder de definir nuestro camino. Sus palabras resonaron en su mente como un eco familiar. Mientras él relataba historias de su familia, anécdotas de sacrificios y triunfos, Sofía sintió que cada relato era un hilo que tejía su identidad. Sin embargo, cada historia también yacía bajo un velo de secretos. Tu madre siempre me decía que las cosas no son simples. La riqueza trae tanto poder como responsabilidad. La frase quedó grabada en su mente. Sentía que don Alberto la desnudaba emocionalmente, deshaciendo poco a poco las capas de autocompasión que había tejido a lo largo de los años. Comenzó a comprender que su lucha no era solo suya, sino un legado compartido. Con cada palabra, don Alberto abría un camino hacia una nueva dimensión de su propósito. Pero también comenzaba a inquietarse, ¿acaso había algunos secretos que él aún no estaba listo para revelarle? Se detuvo, sintiendo que un abismo se formaba entre su deseo de conocer y el temor a lo que encontraría. La balanza de su crecimiento personal pendía entre la búsqueda de la verdad y el respeto por el dolor del pasado. Sofía reunió el coraje y, entre titubeos, decidió que debía pedir más. ¿Hay algo que debería saber sobre la historia de nuestra familia, abuelo? Algo que mi madre no me contó. La pregunta colgó en el aire, pesada y frágil a la vez. La ansiedad le hizo cruzar las manos sobre la mesa, y su respiración se aceleró ante la posibilidad de una revelación. Don Alberto, tras una pausa que pareció eterna, se inclinó hacia ella, el brillo en sus ojos reflejaba un profundo conocimiento. A veces, las respuestas que buscamos están más cerca de lo que pensamos, pero también son las más desafiantes de aceptar. En ese instante, una sombra de preocupación cruzó su rostro. La sabiduría del abuelo podría ser la luz que necesitaba en su camino, pero también podría ser el inicio de un viaje cargado de revelaciones que amenazaban su estabilidad emocional. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La verdad, con todas sus aristas, siempre había estado al borde. En su interior, la tensión creció, frágil como un hilo que podría romperse al primer tirón. Estaba a un paso de descubrir no solo la historia de su familia, sino el verdadero impacto que tendría sobre su propia vida y la de su hijo. ¿Sería capaz de afrontar lo que estaba por venir? Con cada latido, la inquietud se transformaba en determinación. La lucha por el legado había comenzado a tomar forma, y estaba lista para luchar por su lugar en él. La conversación apenas empezaba, y Sofía sabía que cada revelación podría cambiar el rumbo de todas las decisiones que había tomado hasta ahora. Pero, ¿qué haría si las verdades que encontrara la empujaran a renunciar a lo que más valoraba? Su futuro brillaba ante sus ojos, pero el eco de su pasado podía acompañarlo en la oscuridad. Mientras se preparaba para la siguiente pregunta, la pregunta era simple pero grave: ¿podría, al final, reconciliar el pasado con el futuro y encontrar su verdadero propósito? La tensión en el aire se multiplicó. Sofía sintió que cada palabra que salía de los labios de don Alberto podría ser un escalón más hacia el abismo del conocimiento. Sus manos continuaban entrelazadas, y su mente, al borde de la congestión, debatía entre la curiosidad y el temor. Si algo te revela tu historia, comenzó don Alberto con una voz profunda y apacible, es que no solo somos quienes creemos ser, sino el eco de nuestras decisiones pasadas. Durante mucho tiempo, tu madre cargó con el deseo de ocultar ciertas verdades, pero ella sabía que eventualmente surgirían. Las palabras resonaron en el interior de Sofía como un tambor.
Recordó momentos de su infancia, secretos que su madre había guardado, y ahora, esas sombras parecían cobrar vida ante ella. La voz del abuelo continuó mientras Sofía se adentraba más en sus pensamientos. Los secretos de la familia son a menudo las piedras angulares de nuestras identidades. A veces, nos ayudan a encontrar nuestro camino, pero en otras ocasiones, nos retienen en un laberinto de autoengaño. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor carga? Esa pregunta la golpeó. Sofía cerró los ojos por un instante, permitiendo que el pasado la envolviera. Se recordó a sí misma, una joven inmersa en la culpa y la ansiedad, luchando por salir de una espiral de autocrítica y sacrificios que parecían no tener fin. Había llevado consigo el peso de unas expectativas que nunca se había atrevido a desafiar. Al abrir los ojos, el coraje comenzó a tomar forma en su interior. Abuelo, siempre he sentido que no era suficiente, pronunció, casi sin darse cuenta. No era suficiente para mi madre ni para mí misma. Siempre creí que eso era lo que debía ser, pero tal vez nunca intenté ser quien realmente soy. Don Alberto inclinó la cabeza, asintiendo lentamente. Ese descubrimiento es un paso esencial, Sofía. No puedes juzgar tu valor a través de los elogios o los fracasos ajenos. Cada decisión elegida lleva consigo una capacidad de cambio, un poder inmenso que está en tus manos. Las palabras del anciano destellaron en su mente como luces en la oscuridad. La necesidad de descubrir su verdadero propósito empezaba a tomar forma clara. ¿Y si hay más en nuestra historia que no me has contado?, preguntó, enfrentando directamente su miedo. La mirada de don Alberto se tornó seria. Hay secretos que podrían reformular tu visión de lo que creías saber. El tiempo pareció detenerse. La menudencia de sus eclipsadas emociones se apoderó de ella. ¿Qué podría haber en esa historia que hiciera tambalear los cimientos de su vida? Cada revelación pareciera un ladrillo que podría construir o derribar su mundo. En una ocasión, continuó el abuelo, tu madre enfrentó decisiones que cambiarían nuestro linaje para siempre. Pero la historia no es solo mía o tuya, es un vínculo que se ha ido tejiendo a lo largo de generaciones. Hay aspectos que jamás supo cómo manejar, y a menudo, en sus intentos, te hizo una rehén del pasado. Pero, tú, Sofía, tienes la habilidad de reescribir esa narrativa. Las palabras se anclaron en su corazón. La idea de ser capaz de crear un nuevo relato, desprovido de las sombras del pasado, comenzaba a evocar un nuevo sentido de libertad. Pero, ¿cómo se debía enfrentar esa historia sin los miedos acumulados? Un profundo suspiro la invadió. Esta revelación significaba que su viaje apenas comenzaba, y que el camino ante ella se llenaba de incertidumbre. Estaba dispuesta a luchar no solo por su identidad, sino por el futuro de su hijo. Con cada paso hacia adelante, el eco de su pasado podría transformarse en una poderosa lección. ¿Qué tengo que hacer para acceder a esa historia?, inquirió, con el fuego de la decisión iluminando su voz. Don Alberto le sonrió de nuevo. Prepárate para lo inesperado, porque el viaje hacia la verdad puede revelar tesoros ocultos, pero también tendrás que enfrentar sombras que temías. Te invocaré a descubrir lo que la familia ha escondido y, en el proceso, tal vez encuentres lo más valioso, tu propio poder. Mientras se preparaba para la búsqueda que se avecinaba, un escalofrío de ansiedad y emoción recorrió su ser. Sofía comprendía que lo que venía podría no solo cambiar su percepción de la historia familiar, sino incluso su rol como madre. La conexión con su legado se convertiría en el símbolo de su lucha por la autenticidad. Con una firme determinación, se planteó para el próximo paso. La conversación con su abuelo había sido solo el principio. Ahora, sentía que era momento de investigar algunos documentos familiares, algunos de los que le había hablado la madre recientemente fallecida. Una sombra de curiosidad cruzó su rostro. ¿Qué era eso que mi madre escribió sobre la herencia de familia? La verdad la esperaba. Y con ella, una transformación que podría arrastrar consigo todo lo que había conocido. Sofía se sentía atrapada entre la emoción de descubrir la verdad y el temor de lo que esa verdad podría implicar. Era hora de sumergirse en el legado familiar, pero, de repente, una sombra de duda la atravesó. ¿Y si lo que encontrara no solo desdibujara las few sombras de su madre, sino que también truncara su propia identidad?
Sin embargo, su determinación se avivó al recordar la certeza en la voz de don Alberto. Sabía que debía enfrentarse a sus propios miedos para recuperar el control de su historia. Así que se dirigió al ático familiar, un lugar donde el polvo acumulado y las telarañas guardaban secretos del pasado. Con cada escalón que subía, su corazón latía con más fuerza, un recordatorio palpable de que estaba en el umbral de un cambio significativo. Al abrir la puerta del ático, un aire pegajoso y cargado de nostalgia la envolvió. Con una linterna en mano, comenzó a hurgar entre cajas antiguas y muebles cubiertos. Cada objeto era un eco de la vida que había llevado su madre, y a la vez un recordatorio de las decisiones que la habían llevado a aquel momento. Encontró un viejo baúl de madera con detalles dorados que atesoraba más preguntas que respuestas. Con cautela, lo abrió, y dentro, se amontonaban fotos descoloridas, cartas amarillentas y algunos objetos que parecían de un tiempo olvidado. Sofía sintió que su aliento se detenía al reconocer las caras de familiares que había escuchado mencionados, pero nunca había conocido. Mientras examinaba el contenido, una carta llamó su atención. La escritura era elegante y fluida, con palabras que parecían contener un peso emocional inigualable. La sacó con cuidado y comenzó a leer en voz baja. Querida Sofía, si estás leyendo esto, es porque he partido antes de que pudiera abrirte mi corazón como te prometí. Hay secretos que espero que nunca te pesen, pero que debes conocer para ser libre. Todo lo que renuncie por amor, no fue en vano, pero las sombras de mi pasado son las que deben descubrirse, se debe romper el ciclo. Las palabras la golpearon como un tsunami de revelaciones. Su madre había luchado con su propia historia, al igual que ella, y había sentido la necesidad de protegerla. Esa carta, de alguna manera, era un mapa hacia su propio destino. Decidida, comprendió que cada palabra escrita se convertía en un faro para iluminar su camino. Avanzó entre más documentos y trastos, y su mente comenzó a construir una imagen de lo que había estado oculto. La búsqueda de su legado no era solo el deseo de desentrañar secretos oscuros, era un viaje hacia la autoconfianza, un momento para redefinir su vida y enfrentar la carga que había llevado por tanto tiempo. Había mucho por descubrir, historias de amor, sacrificios y decisiones que reflejaban no solo la vida de su madre, sino también la suya. De repente, una carpeta de cuero marrón se deslizó de una esquina. Intrigada, la abrió para encontrar documentos sobre testamentos y propiedades que nunca había imaginado que existían. Estos papeles podían no solo cambiar su percepción de la familia, sino también su futuro financiero. Una chispa de esperanza se encendió en su interior. ¿Podría esta herencia ser la clave para establecerse como una madre independiente y capaz? Con las manos temblorosas, comenzó a organizar todo. Aquella búsqueda personal pronto se convirtió en una exploración vital, un cambio de paradigma que podía liberarla. Con cada documento que revisaba, su antigua autoimagen se iba desmoronando, dejando lugar a una nueva versión de sí misma, la de una mujer decidida a tomar las riendas de su destino. Mientras caía la tarde y el sol se filtraba a través de una ventana, Sofía miró lo que había encontrado. Cada descubrimiento la impulsaba hacia adelante, como si la historia la llamara a tomar acción. Ya no se trataba solo de herencia y secretos, se trataba de aceptar su pasado y convertirse en la mujer, madre y persona que siempre había soñado ser. Al cerrar la carpeta con energía renovada, pensó en cómo compartiría estas revelaciones con su hijo, en cómo moldearía esa narrativa familiar hacia un futuro brillante. Pero antes de poner su plan en marcha, una nueva pregunta surgió en su mente, haciéndola vacilar un instante antes de alejarse de aquel ático lleno de revelaciones. ¿Y si hay más dolor del que estoy lista para soportar? ¿Cuánto de mi madre sigue vivo en mí? La incertidumbre se instaló como una espina en su pecho, desafiándola a profundizar aún más. Al volver a mirar el contenido del baúl, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La verdad no solo era un descubrimiento, sino también una confrontación de lo que había quedado enterrado en el pasado. Decidida a enfrentarlo todo, comprendió que cada pieza de esa historia podría transformarse en el catalizador de su transformación. El eco de la voz de don Alberto resonó en su mente: te invocaré a descubrir lo que la familia ha escondido. ¿Cuáles serían las sombras que aún quedaban por enfrentar?
Mientras cerraba el baúl, un nuevo sentido de urgencia se apoderó de ella. Magulladuras emocionales y habilidades ocultas la estaban esperando, y ella se comprometió a no ser una rehén más del pasado. La búsqueda de su historia había comenzado, pero ahora tenía que decidir cómo y cuándo enfrentaría la verdad definitiva que podría sacudir el núcleo de su ser. Con cada pliegue de carta que desdoblaba, Sofía entendió que la verdad era su arma más poderosa. ¿Podría realmente estar lista para tanto? La historia la esperaba, y con ella, la complejidad de lo que estaba a punto de descubrir podría definir no solo su futuro, sino el de la siguiente generación. Con el corazón palpitante, Sofía cerró el baúl con una autoridad casi ritual. Mientras el sonido sordo de la madera resonaba en el ático, la mezcla de descubrimientos y emociones seguía girando en su mente. La revelación más pesada la acompañaba. Lo que había aprendido no solo podía redefinir su historia familiar, sino también el tipo de madre que aspiraba a ser. Se encaminó hacia la ventana y observó el barrio, el mismo donde había crecido, pero que ahora parecía un escenario nuevo, lleno de posibilidades. Todo lo que he ignorado podría ser la brújula que necesito, pensó, eludiendo el pánico que amenazaba con desbordarse en su pecho. Se había enfrentado al pasado, y aunque los secretos podían resultar dolorosos, la herencia emocional que le aguardaba también podía ser liberadora. En los días posteriores, Sofía dedicó cada momento libre a descifrar las complejidades del legado que había encontrado. Comenzó a estudiar los documentos de propiedades y testamentos, escribiendo en un cuaderno todo lo que pudiera necesitar saber. Tomar control de su historia significaba empoderarse, y Sofía estaba decidida a no dejar que los otros la definieran. No más sombras. Con una voluntad renovada, optó por transformarse en investigadora de su propia vida. Se dio cuenta de que su madre había ocultado mucho y, quizás, había razones válidas para ello. Sin embargo, era momento de enterrar la culpa y el miedo, de construir una identidad que se fundara tanto en el pasado como en el presente. Un desarrollo profesional se alzaba como una posibilidad tentadora, crear una plataforma para ayudar a otros a descubrir sus propias historias. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento venía acompañado de la sensación de inseguridad. Podía sentir que la parte más vulnerable de sí misma estaba en juego. Mientras leía una carta que hablaba de traiciones familiares y decisiones que habían marcado la vida de varios parientes, la angustia la envolvió, sus manos temblaban. Si ellos fueron capaces de enfrentar esto, ¿por qué yo no?, se cuestionó. Decidió que no podía permitirse más distracciones. Comenzó a estructurar lo hallado, visualizando su futuro y cómo llevaría esta narrativa no solo hacia su hijo, sino también hacia un grupo más amplio. Se inscribió en un taller de escritura donde podría canalizar sus descubrimientos. La escritura no solo serviría como catarsis personal, sino que también podría convertirse en una herramienta para ayudar a otros. En las sesiones de grupo, cada vez que compartía fragmentos de lo descubierto, notaba cómo sus palabras resonaban en la experiencia de los demás, convirtiéndose en un espejo de sus propias luchas. Cada historia contada en ese espacio estimulaba su deseo de seguir explorando su propia narrativa, su propio legado. Sin embargo, a medida que sus escritos se agolpaban, un encuentro inesperado la llevó a confrontar una sombra que aún quedaba por desentrañar. Durante una de sus sesiones, conoció a Clara, una artista que mostraba un interés particular en su historia familiar. Con una mirada llena de curiosidad, le preguntó sobre una referencia en una de las cartas que había mencionado a una venganza olvidada. ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió Clara, con un tono que sugería que podría haber más en la historia que lo que Sofía estaba compartiendo. La pregunta la golpeó. Sofía sintió como viejas decepciones y traumas no resueltos volvían a emerger, añadiendo una carga emocional inesperada. No he explorado completamente todas las ramificaciones de lo que descubrí. Pero podría ser crucial, pensó con inquietud. Y así, en ese taller, se plantaron las semillas de una nueva determinación en Sofía. Si la historia de su madre estaba impregnada de secretos, su historia no podía ser menos. ¿Cómo confrontaría la alusión de su madre a la venganza sin caer en la misma trampa que había marcado el pasado familiar? El futuro aún estaba por decidirse, pero sabía que la verdad podía transformar no solo su destino, sino también el legado que impartiría a su hijo.
Volvió a casa esa noche, con la mente en ebullición. Ya no era solo su historia, era una conclusión en proceso. Mientras se acomodaba en la cama, las palabras de Clara retumbaban en sus oídos. Se necesitaba valentía para bucear profundo. Pero a pesar del miedo, Sofía entendía que la búsqueda de la verdad era un viaje sin retorno, y estaba en la senda hacia el descubrimiento que podría marcar la diferencia entre la venganza del pasado y la paz del futuro. El momento de desenterrar lo que había permanecido oculto había comenzado. ¿Realmente podría deshacer la red de dolor que tan meticulosamente había tejido su familia? La incertidumbre alimentaba su propósito, mientras se preparaba para enfrentar los ecos del pasado con un nuevo espíritu de transformación. Las semanas siguientes transcurrieron de un modo frenético para Sofía. La búsqueda de sus orígenes se convirtió en un torrente de descubrimientos, cada uno arrastrándola más y más a un laberinto de verdades que había evitado. Contrastando las cartas antiguas con los documentos que había encontrado, empezó a vislumbrar una narrativa que la conectaba con cada miembro de su familia de formas que jamás había imaginado. Sin embargo, con cada revelación, la carga sobre sus hombros parecía incrementarse. En las sesiones del taller de escritura, se encontró más dispuesta que nunca a compartir su relato. La atmósfera de confianza que se había creado en el grupo resultaba potente, casi mágica, y la vulnerabilidad de los demás la inspiraba a abrirse aún más. Las historias entrelazadas de traición, dolor y redención que brotaban de los labios de sus compañeros la alentaban a ser valiente, a no solo profundizar en su propia historia, sino a confrontar la verdad que atormentaba a su familia. Mientras escribía, a menudo se cuestionaba si realmente estaba lista para afrontar la venganza mencionada en las cartas. Sentía una profunda inquietud ante la posibilidad de traer a la luz conflictos que habían permanecido enterrados. ¿Soy realmente la persona adecuada para contar esta historia?, reflexionó una noche, las palabras fluyendo en su cuaderno como un río desbordado. Pero esa inseguridad fue demolida por una nueva resolución: si no lo hacía ella, ¿quién lo haría? A medida que su escritura avanzaba, su meta se transformó. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad o de contarla. El verdadero objetivo era usar su historia como un faro de guía para aquellos que pudieran estar en la misma búsqueda. La idea de convertir su hallazgo en un proyecto para ayudar a otros fue tomando forma, mientras delineaba la posibilidad de crear un blog o un libro que hablara de las complicaciones de desentrañar el pasado familiar. Esa noche, en el taller, al compartir estas aspiraciones, notó una reacción en sus compañeros. Clara, la artista, le lanzó una mirada intensa y contemplativa. Tu viaje puede ser la voz que muchos necesitan, le comentó con un tono lleno de sinceridad. La frase se adhirió a Sofía como un abrigo acogedor, la llenó de motivación. Su búsqueda personal, pensó, podría transformarse en una herramienta social poderosa. Sin embargo, un nuevo giro la golpeó inesperadamente. Durante una conversación posterior en el taller, se enteró de que Clara había trabajado con familiares de personas que habían sufrido de conflictos similares. Las historias mantienen viva nuestra memoria. A veces son la única forma de sanar, afirmó, mientras la luz de su laptop reflejaba sus ojos. Esto resonó en Sofía de tal manera que casi no pudo contener la emoción. Allí estaba, la respuesta a su dilema: transformar su historia en un manantial de sanación. En la siguiente semana, se sumergió en el proceso de elaboración, empezando a esbozar los capítulos del libro que no solo relataría su vida, sino que brindaría herramientas para que otros exploraran sus propios legados. La lógica de su enfoque se volvía cada vez más clara y así, mientras esbozaba en su cuaderno, el pánico comenzó a ceder ante un embriagador sentido de propósito. Sin embargo, aún quedaban sombras por explorar. Un día, al revisar las cartas antiguas de su madre, encontró una mención de una reunión familiar planificada, una especie de encuentro que su madre había omitido en sus relatos. La precipitación del descubrimiento sembró en ella una inquietante urgencia. ¿Por qué no le había hablado de esto? Las preguntas comenzaron a carcomer la determinación que había construido. La sensación de que debía buscar no solo las respuestas, sino también a las personas que estaban involucradas, era abrumadora. Este nuevo hallazgo podía implicar deslizarse profundamente en el misterio, resquebrajando las capas de secretos aún más.
Con cada avance, Sofía se dio cuenta de que la respuesta al eco resonante de la venganza olvidada estaba más cerca de lo que pensaba, justo delante de ella, esperando ser desenterrada. La línea entre el pasado y su propio futuro se volvía cada vez más difusa, y la pregunta se volvió crucial: ¿podía realmente reconstruir su camino sin desenterrar las cicatrices ocultas de su familia? Ese preámbulo de una búsqueda mayor comenzaba a tomar forma. La verdad no sería fácil, pero ocultarla no era una opción. Mientras se preparaba para lo que vendría, un nuevo desafío se gestaba en su mente, alimentando su deseo de descubrir su propia voz en un relato que prometía ser más que una simple historia de redención. Estaba dispuesta a enfrentar todo lo que su madre había escondido, a salir del refugio de sus propias inseguridades. La transformación ya había empezado, y el camino hacia la verdad sería intenso y revelador. Sofía se sentó frente a su ordenador, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Había tomado la decisión de profundizar en el entorno familiar que había evocado una sensación de traición y secretos. La reunión familiar mencionada en las cartas representaba no solo un evento, sino un punto de partida para explorar un laberinto de relaciones complejas que existían entre sus antepasados. Cada pregunta que surgía parecía abrir una nueva puerta. La primera tarea fue investigar quiénes habían asistido a esa reunión y cuál era su conexión con su madre. Depuró su enfoque, utilizando el mismo método que había empleado en el taller, un enfoque sistemático donde cada pieza de información se adhería como un ladrillo en el edificio de su historia. Su objetivo era reconstruir el pasado, y cada documento, cada conversación con familiares, la acercaba más a su misión. Aquel fin de semana, contactó a sus parientes más cercanos, tías y tíos, algunos cuyos rostros eran difusos en su memoria, otros completamente desconocidos. La respuesta fue mixta: si bien algunos se mostraron dispuestos a abordar el tema, otros prefirieron conservar el silencio. La resistencia de algunos la instaba a seguir adelante, enfocando su energía en aquellos que podrían ayudarle a desentrañar su historia. El primer paso fue un café con su tía Matilde, una mujer que se había convertido en la guardiana de los relatos familiares. La verdad siempre se encuentra en los detalles, le dijo Matilde tras la primera ronda de preguntas. Sofía absorbe cada palabra, preguntándose si ese enfoque sería suficiente para desenterrar lo que había quedado oculto. La conversación se tornó densa cuando Matilde mencionó el legado de dolor que a menudo caía sobre las generaciones. Sofía sintió que el peso de esa afirmación chocaba con sus aspiraciones de sanación. Aquel diálogo encendió una chispa en su interior, una revelación: para entender su legado, debía enfrentar no solo su historia, sino también su relación con el sufrimiento familiar. Reflexionó sobre el impacto de las actuaciones pasadas en sus decisiones presentes. Era hora de encarar su propia vulnerabilidad. Mientras escribía acerca de sus descubrimientos, los capítulos tomaron una vida propia. Las palabras fluyeron al ritmo de un torrente emocional, descubriendo cada capa de dolor y resiliencia. Tejer la historia de su linaje se convirtió en una forma detallada de lidiar con sus miedos. Sofía comprendió que su escritura no solo debía ser un relato de eventos, sino una crónica en la que se encontrara el eco de su propia voz, resonando en cada rincón doloroso. Sin embargo, la urgencia de la reunión familiar le picaba dentro. En vísperas de una nueva conexión con su familia, un impulso creciente le decía que no podía retroceder. Decidió programar un encuentro con su tía Clara, quien había sido mencionada en las cartas y cuya relación con la madre de Sofía era poco clara. El día del encuentro, se sintió nublada por un torrente de emociones. La historia que había comenzado a construir se sentía aún frágil, y el miedo a que Clara desnudara sus inseguridades era abrumador. Sin embargo, tomó aire y se encontró frente a frente con su tía. Pidió la verdad, y en ese momento, Clara la miró fijamente. Hay cosas que no hemos compartido para protegerte, pero ya es hora de enfrentar la historia, musitó Clara, las palabras resonando en la mente de Sofía como un grito silencioso. En ese instante, quedó claro que se acercaba un momento decisivo en su viaje. La búsqueda de su legado se convertía en un viaje hacia la comprensión, y Sofía se sintió más empoderada que nunca. Pero dentro de su corazón, un temor persistía: ¿podría realmente enfrentar lo que su familia había ocultado?
La verdad se presentaba como una espada de doble filo, dispuesta a cortar los lazos de su historia familiar. En la penumbra del pasillo, sintió que el camino hacia la revelación se iba iluminando. ¿Qué secretos le desvelaría Clara en su próxima conversación? La inquietud le hizo temblar, poniendo de manifiesto que la confrontación con su historia era inminente y su vida nunca volvería a ser la misma. La conversación con Clara comenzó con un silencio tenso, cada segundo parecía estirarse, lleno de posibilidades y temores. Sofía se obligó a mantener la mirada en su tía, buscando en su expresión signos de apertura. ¿Qué es lo que no hemos compartido?, preguntó, notando cómo su voz temblaba a medida que el peso de la incertidumbre la invadía. Clara respiró hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar cargara con el peso de generaciones. Tu madre y yo hemos llevado un legado de secretos, Sofía, pero también de valentía, comenzó. Aquella afirmación la sorprendió. ¿Valentía? Todo en su vida parecía disminuir ante la sombra de esa valentía no compartida. Mientras Clara hablaba, Sofía se sumergía en sus pensamientos. Comenzó a reconocer que la historia de su madre significaba más que los errores del pasado, cada lágrima, cada risa, formaban parte de un tejido complejo. Comprendió que sus propios temores estaban entrelazados con lo que había descrito a través de su escritura. ¿Es posible que mi propia lucha por el entendimiento provenga de este legado de dolor y coraje?, reflexionó. Hubo decisiones difíciles, continuó Clara, que nos llevaron a protegerte a ti y a otros. Pero vivir con la verdad oculta es una carga que no se puede soportar por mucho tiempo. Sofía sintió un nudo en su estómago, un eco de las revelaciones que la rodeaban. Así que el desprecio hacia el silencio familiar no solo era legítimo, sino un impulso necesario para su sanación. Con cada palabra, la historia que contemplaba parecía acercarse más a su realidad. Sofía empezó a tomar notas mentales de aquellas piezas que encajaban como partes de un rompecabezas que debía resolver. ¿Qué es lo que puede cambiar si se desvelan esos secretos?, se preguntó, asustada ante la posibilidad. Pero el deseo por la verdad la impulsaba hacia adelante, como un torrente que arrastra todo a su paso. Los recuerdos comenzaron a tomar forma en su mente, imágenes de su madre sonriendo, horas pasadas en el jardín familiar, las historias que su abuela narraba al caer la tarde. Sin embargo, contenían grietas, sombras que nunca había explorado. Sofía sintió que, para crecer, necesitaba afrontar aquello que había estado enterrado. Finalmente, la conversación llegó a un punto crítico. Clara, ya sin reservas, mencionó el nombre de una familiar lejana, alguien que había quedado al margen. La verdad nos une y nos hiere. Es hora de que conozcas a tu prima, ella tiene información crucial sobre nuestra historia. Las palabras de Clara resonaron en la mente de Sofía como un tambor que anunciaba una nueva jornada. Conocer a su prima iba más allá de un encuentro familiar, era el siguiente paso hacia la sanación personal, hacia la construcción de su propia narrativa. Sofía sintió un estremecimiento, atrapada entre el miedo y la esperanza. ¿Qué más podría descubrir? Inmediatamente, sus instintos de investigadora se encendieron, usando su enfoque sistemático para desentrañar aún más la verdad. En el fondo, sabía que cada respuesta la llevaría a cuestionamientos más profundos sobre su identidad. Poco a poco, su resistencia a los secretos empezaba a transformarse en un motor de búsqueda inquebrantable. Mientras la charla continuaba, entró en su mente un nuevo impulso, no solo quería descubrir su historia familiar, sino que también necesitaba confrontar cómo esos legados de dolor y valentía podían influir en su camino hacia adelante. Se sintió más comprometida que nunca a desenterrar la verdad, y en su pecho latía una convicción renovada. La revelación de que su prima podría tener las claves para entender su historia también le trajo una sensación de urgencia. ¿Cuándo puedo verla?, preguntó, la determinación filtrándose a través de cada palabra. Clara sonrió sutilmente, sabiendo que la búsqueda de Sofía había dado un salto significativo. La vida de Sofía estaba a punto de dar un giro inesperado, y en ese momento comprendió que aceptar su verdad familiar podría liberarla de las sombras que había heredado. La promesa de nuevos descubrimientos, que podrían cambiar su percepción de todo lo vivido hasta ese instante, estaba a la vuelta de la esquina.
Sería bastante para enfrentar lo desconocido y, al mismo tiempo, reconciliar su pasado con un futuro incierto. La respuesta permanecía latente, esperando el momento justo para ser revelada. Sofía se encontraba en una encrucijada. El peso de su pasado y el deseo de un futuro prometedor se entrelazaban en su mente mientras se preparaba para el encuentro con su prima. Aquella mañana, el aire estaba impregnado de expectación. Su corazón latía con fuerza, aún resonando con la conversación reciente con Clara. La verdad estaba al alcance de su mano, y la idea de descubrirla la emocionaba y aterraba al mismo tiempo. El lugar del encuentro era un café pequeño y acogedor, un sitio donde los aromas del café recién hecho se mezclaban con risas y murmullos. Sofía llegó puntual, pero la ansiedad la mantenía inquieta. No solo se trataba de conocer a su prima, se trataba de enfrentarse a los secretos que su familia había escondido por tanto tiempo. Con su cuaderno en mano, lista para tomar notas, se preguntaba cuán profunda sería la revelación de la historia familiar. Cuando su prima, Valeria, entró al café, Sofía sintió una conexión instantánea. Tenía el mismo brillo en los ojos que su madre, una chispa de curiosidad que parecía reflejar la sed de verdad que ambas compartían. Tras las presentaciones, se acomodaron en una mesa en la esquina, creando un espacio íntimo que prometía confidencialidad. Clara me habló de ti, comenzó Valeria, su voz suave pero firme. Dijo que estás en la búsqueda de nuestra historia familiar. Sofía sintió, sintiendo cómo la vulnerabilidad y la fortaleza se entrelazaban en su interior. Había llegado el momento de desenterrar verdades y, sin rodeos, decidió abrir el diálogo. Hay tanto que quiero entender, confesó. Se me han mencionado secretos, pero no sé cómo encajan en nuestra familia. Los ojos de Valeria se iluminaban a medida que avanzaba, y entraron en una conversación fluida, donde cada palabra se sentía como un paso hacia la sanación. Valeria empezó a relatar historias de su infancia, momentos de alegría acompañados de sombras que traían consigo las decisiones difíciles de su madre. Revelaciones sobre traiciones, alegrías y penas que habían marcado a su familia. Con cada relato, Sofía sentía que un velo se levantaba. Comenzaba a entrever la línea que conectaba sus experiencias, y la idea de que los legados podían ser tanto una carga como una fuente de fortaleza resonaba en su mente. Tu madre llevó una carga enorme para protegerte, pero eso creó un muro entre nosotras, dijo Valeria, con un tono de tristeza. Nunca fue fácil. La venganza y las decisiones equivocadas han marcado nuestra historia. Sofía sintió un escalofrío al escuchar la palabra venganza. Durante mucho tiempo, había creído que esos ecos del pasado podrían repetirse. Sin embargo, ante la sinceridad de Valeria, un rayo de determinación iluminó su interior. Tenía que liberarse de esos ciclos. Con cada nueva información, la necesidad de construir su propio relato se volvió más prominente. Sofía descubrió que al enfrentarse a su historia podía no solo cambiar su narrativa, sino también la de las siguientes generaciones. Su objetivo ya no era solo entender, era transformar el dolor en fortaleza, usar su verdad como un pasaporte hacia un futuro más brillante. A medida que la conversación avanzaba, la tensión se disipó, y ellas se encontraron riendo mientras compartían recuerdos y esperanzas, levantando las alas de antiguas tristezas. Sofía empezó a sentir un alivio profundo, como si al compartir estas historias pudieran deshacer los nudos de su pasado. Había una belleza en la vulnerabilidad que se estaban permitiendo, un alivio de que no se enfrentaba sola a su historia. Quiero cambiar esto, dijo Sofía de repente. Quiero que nuestra historia sea una de empoderamiento y no de pérdida. Quiero ayudar a otros a sanar como yo lo estoy haciendo. Valeria sonrió, un gesto de aceptación que parecía prometer que aquel camino no lo haría sola. La conexión que habían forjado se convirtió en un compromiso mutuo para explorar su legado y transformarlo en algo positivo. Al final de aquella jornada, tras varias tazas de café y mucha risa, Sofía sentía frente a ellas una nueva historia surgiendo, una que reflejaba no solamente luchas, sino la posibilidad de reconciliación y crecimiento. Encontró una muestra de apoyo genuino en Valeria y una pasión renovada por su trabajo de escritura. El encuentro marcó un punto de inflexión en su vida.
Al regresar a casa, con el corazón ligero y las ideas fluyendo, supo que estaba lista para asentar por completo su legado. No solo iba a escribir acerca de su vida, iba a compartir una guía práctica, una antorcha que iluminara el camino para otros que buscaran reconstruir sus raíces. Y así, el cierre se combinó con el comienzo de algo nuevo. La historia empezada de crear un libro o un blog se convertía en un deseo profundo de guiar a otros a través de sus propias búsquedas familiares. El legado no sería un peso, sino una plataforma sobre la que construir un futuro lleno de luz. Mientras miraba las fotos de su madre y su familia en la pared, Sofía sintió una profunda conexión con todas las experiencias compartidas. Había un claro momento de transformación en su vida. Había encontrado no solo su historia, sino también la forma de reescribirlo, un relato que esperaría resonar en las almas de aquellos que lo necesitaban. Así, en esa noche de Epifanía, Sofía se sintió finalmente libre. Libre para ser quien realmente era, para reconocer su papel no solo como madre y enfermera, sino como autora de su propia vida. Mientras escribía su primer capítulo, sabía que su camino apenas comenzaba, pero esta vez lo haría con convicción y fortaleza. Siempre había creído que su vida estaba predestinada a ser una simple historia de sacrificio. A partir de ahora, sería un legado de transformación. Estaba lista para compartir su historia, su verdad, y guiar a otros a hacerlo también, enfrentando lo desconocido con la luz del amor y el coraje. Ahora, más que nunca, su vida tenía un propósito definitivo. Mientras sus palabras comenzaban a fluir en el papel, sabía que su legado familiar y el nuevo camino que estaba creando serían un refugio y una guía para muchos. Por fin, Sofía había logrado conquistar su historia. No hay que esperar más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a llegar a más corazones y comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de accionarlo. No esperen ni un segundo más.